Sí, ya, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, entonces nos quedamos con esta diapositiva que nos habla acerca de las ventajas y las desventajas de la técnica intraósea. Y ahora vamos a pasar a la técnica de infiltración papilar. Si pueden anotar por favor la diapositiva. Entonces, esta otra técnica también es una técnica indicada principalmente a tratamientos quirúrgicos, como por ejemplo la gingivectomía o gingivoplastía. Entonces, es un método de inyección en donde nosotros vamos a colocar la solución anestésica dentro de los tejidos blandos, en este caso la papila dental. En el mero centro de la papila, y ahí se va a pasar la solución anestésica a través de la papila y del tejido blando hasta el tejido óseo. Entonces, si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, como en este caso también una frenilectomía, nos puede servir mucho hacer este tipo de inyección o infiltración papilar. Entonces nosotros tenemos que aplicarla muy despacio, porque si la aplicamos muy rápido podemos generar mucha presión y al paciente le puede causar bastante dolor. Entonces, cuando nosotros colocamos este anestésico con esa técnica de infiltración papilar, nosotros vamos a notar cómo la papila se pone inmediatamente isquémica, porque sabemos que el tejido gingival es un tejido que está muy altamente vascularizado. Entonces, cuando nosotros ponemos el anestésico, sabemos que tiene su efecto vasoconstrictor y por eso va a poner la papila muy blanca o muy isquémica. Y eso es algo bueno porque nos va a permitir hacer tratamientos gingivales sin que haya mucho problema. Por ejemplo, también si se hacen tratamientos de alargamientos coronarios, donde se va a recortar la encía, porque las caries son caries muy extensas y que abarcan ya hasta nivel cervical del órgano dentario. Entonces, en estos casos que se tiene que recortar la encía, este tipo de infiltración nos va a ayudar bastante, porque nos ayuda haciendo isquemia directamente en el tejido gingival
Por lo tanto, va a ser una cirugía más limpia y va a ser más fácil de poder manejar. Entonces, las indicaciones principalmente están en estas cirugías gingivales, que puede ser la gingivectomía, la gingivoplastía, el alargamiento de coronario entra dentro de estos tratamientos de gingivectomías, o por ejemplo tratamientos de gingivoplastías en los casos que se hacen contornos gingivales nuevos, pacientes que por ejemplo tienen sonrisa gingival muy extrema, que haya que recortar el tamaño de las encías para que la proporción de la corona visible del paciente, de los incisivos centrales superiores, sea estética. Muchas veces se tiene que recortar esta encía. Entonces, para poder recortar esta encía o hacer estas gingivectomías, nos va a servir mucho hacer esta infiltración papilar. Recuerden que la infiltración papilar y también la infiltración intraósea y también la intraligamentaria son tipos de infiltraciones que nosotros vamos a hacer después de haber hecho primero una anestesia supraperióstica. Entonces, si yo voy a hacer un alargamiento coronario, no voy a llegar y voy a aplicar directamente esta infiltración papilar. Primero tengo que bloquear con el bloqueo supraperióstico, colocar nuestra aguja por encima del periósteo, del diente que vamos a trabajar, y después, ya que esté dormido, ahora sí vamos a aplicar estas técnicas coadyuvantes como la intraligamentaria y la papilar, para que sea menos doloroso a nuestro paciente, y sabemos que el objetivo de estos bloqueos nos va a ayudar a nuestro tratamiento quirúrgico. No es nada más nos ayuda a controlar el dolor, sino que también nos ayuda a controlar los tejidos para que sean tejidos más isquémicos y tengamos una cirugía más limpia en el caso de la infiltración papilar, pero también en el caso de la intraligamentaria. Dijimos que la inyección nos ayuda a ir disecando el tejido periodontal, o sea, lo traumatiza, y eso nos ayuda cuando vamos a hacer una extracción. Entonces, estas son las indicaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para la aplicación de este tipo de anestesia, la intraligamentaria, papilar e intraósea. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario o alguna duda. Doctor, yo tengo una duda. ¿Es lo mismo gingivectomía a gingivoplastía? No, la gingivectomía es cuando se recorta por completo la encía, se retira, y la gingivoplastía es solamente darle forma a la encía, o sea, solamente es remodelarla, no necesariamente quitarla. Por ejemplo, si la tienes que adelgazar o tienes que redondearla un poquito, a eso se le conoce como gingivoplastía. Y gingivectomía es retirar por completo el tejido gingival que ya no sirve o que ya no ocupamos. Doctor, ¿Sí? ¿y la gingivectomía la hacemos, bueno, por ejemplo, los odontólogos o la hacen los maxilofaciales? La gingivectomía normalmente es territorio de los periodoncistas. Okay. Los periodoncistas son los que tienen el entrenamiento de realizar este tipo de cirugías gingivales. La verdad, también nosotros los cirujanos maxilofaciales podemos hacerlas porque realmente no son procedimientos muy complejos. También los odontólogos generales pueden practicar este tipo de gingivectomías tomando en cuenta estas técnicas. A lo mejor habrá algunos casos que sean más complicados, que sí se tendrán que referir directamente con el especialista, pero por ejemplo los alargamientos coronarios, son tratamientos quirúrgicos que no son muy riesgosos. Yo sí he visto que muchos odontólogos los realizan y también nosotros como cirujanos maxilofaciales. No es un tratamiento tan complejo.
Nada más hay que conocer muy bien la técnica. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor, anótenla. Entonces, ¿cuáles son las causas que pueden provocar una falla en esta técnica de anestesia? Una de las causas es que nosotros coloquemos la solución anestésica en una zona equivocada durante la inyección supraperióstica. Entonces, que no ubiquemos muy bien la anatomía del diente que vamos a anestesiar, las dimensiones de la longitud de la raíz y que no ubiquemos muy bien la zona donde podría estar el ápice. Entonces, nosotros podríamos colocar el anestésico en otra zona y podríamos causar una falla en nuestra técnica de anestesia. Que calculemos de forma incorrecta la dosis. Por ejemplo, nosotros hemos comentado que, hay algunos tratamientos que van a ocupar mayor cantidad de anestésico local. Ya hemos también estudiado que mientras más anestésico local nosotros coloquemos, que nosotros pongamos, es más profundo y es más el efecto de la anestesia por la concentración. Entonces, si nosotros vamos a hacer una extracción o una extracción quirúrgica, que vamos a hacer un procedimiento más complicado y nosotros le ponemos poquita anestesia, entonces podemos fallar en nuestro bloqueo, porque en este caso se necesita aumentar la dosis para poder lograr un mejor efecto. Obviamente, siempre considerando las dosis máximas de cada anestésico local. También tenemos la elección incorrecta de la técnica. Como hemos comentado, en la región mandibular sabemos que la cortical ósea es una cortical que está muy gruesa. Entonces, si nosotros queremos colocar anestesia supraperióstica en la región mandibular, no nos va a servir de nada y entonces va a fallar nuestra técnica de bloqueo por no escoger adecuadamente la técnica que el procedimiento necesita.
Entonces, la técnica que debimos haber ocupado en esta situación era haber hecho un bloqueo del nervio dentario o una anestesia troncular. Entonces, aquí la falla fue escoger la técnica incorrecta. También, si nosotros aplicamos la anestesia en un tejido que está infectado o está inflamado, también nos puede provocar una falla en nuestra anestesia. Y por eso en estos pacientes es muy importante que tengamos muy buena comunicación entre doctor y paciente para poder explicarle que es muy probable, en el caso de que el paciente tenga infección o que tenga inflamación, que es muy probable que el efecto de la anestesia se vea muy diezmado o muy reducido por la infección o la inflamación, sobre todo porque ya sabemos que el pH de nuestro anestésico local es un pH alcalino o base. Entonces, si nosotros colocamos nuestro anestésico local en un tejido que está infectado, que tiene un pH ácido, sabemos que podemos provocar una neutralización de nuestro anestésico local y con esto disminuir mucho el efecto de nuestro anestésico local. También la inyección intravascular es otra de las fallas de nuestra técnica anestésica. Si nosotros colocamos nuestro anestésico local dentro de un vaso sanguíneo, entonces sabemos que el anestésico se va a ir a otra zona en donde no es el tejido que nosotros queremos bloquear, hacia la región nerviosa. Entonces, si nosotros nos metemos al vaso sanguíneo, no vamos a tener un adecuado bloqueo y va a desaparecer muy pronto el efecto de nuestro anestésico local. También sabemos que existe una variación de la tolerancia individual a la solución anestésica. Entonces sabemos que cada paciente es diferente. Entonces no es lo mismo atender a un paciente femenino que mide 1,60, 1,55, que pesa 45 kilos, en comparación de atender a un paciente masculino de 1,90 o de 2 metros de altura con un peso de 120 kilos o 130 kilos. Entonces, nosotros, si no consideramos esta variabilidad, podemos fallar en nuestra técnica anestésica. Es lo que venimos comentando. Obviamente, en el paciente que es más pesado, nosotros tenemos que colocar más anestésico local. Es más el tejido que hay que anestesiar y además la capacidad de metabolizar ese tejido, ese anestésico, es muy diferente en un paciente y otro. Entonces, conforme nosotros vamos agarrando experiencia y nosotros vamos practicando estos tipos de bloqueos, nosotros vamos a ir midiendo muy bien la cantidad de anestésico para poder controlar mejor este punto de la variación de la intolerancia individual a la solución anestésica de cada paciente. Y otra de las situaciones que siempre tenemos que tomar en cuenta es la variación del umbral del dolor también de cada paciente. Entonces, cada paciente reacciona diferente a los estímulos dolorosos. Entonces, hay pacientes que a lo mejor con una aplicación de anestésica muy ligera, muy superficial, les puede doler mucho en comparación con los pacientes que nosotros les colocamos anestesia en algunos casos no sienten ningún tipo de dolor. Entonces, cada paciente responde diferente a los estímulos dolorosos. A los pacientes que son más sensibles y que son más nerviosos, a ese tipo de pacientes sí se recomienda utilizar un poco más de anestésico local de lo que normalmente se utiliza con los pacientes que no tienen un umbral del dolor tan sensible. ¿Sí queda claro cada punto? Sí, doctor. Ok. Ahí anoten también esta diapositiva, por favor.
Entonces, como estuvimos colocando, si nosotros colocamos el depósito de nuestra solución anestésica en una zona equivocada, durante la inyección supraperióstica podemos provocar una falla en nuestro bloqueo. Entonces siempre debemos de colocar nuestro anestésico local lo más cerca y arriba del ápice posible, donde nosotros se va a empezar a infiltrar nuestro anestésico local. Entonces, es un error que nosotros coloquemos, como en este caso está la diapositiva, colocar el anestésico lo más lejano de la zona donde nosotros vamos a colocar el anestésico local. Entonces tenemos que entrar con la aguja un poco más profundo en la zona donde esté más cerca el ápice, donde nosotros tenemos que hacer el bloqueo. Entonces, si nosotros no dirigimos la aguja hacia el ápice y nosotros dirigimos la aguja hacia una región más distal, hacia la región muscular, entonces obviamente el anestésico se va a ir hacia otra zona y ahí no va a poder lograr una anestesia efectiva. Entonces tenemos que colocar el ápice siempre en dirección hacia donde se encuentra nuestro ápice y no hacia el tejido muscular, porque si no ahí podemos perder el efecto de nuestro anestésico, porque se puede infiltrar el anestésico en el músculo y en lugar de ayudarnos puede perjudicar al paciente, porque podemos provocar el trismus, que es la limitación a la apertura oral. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de esta diapositiva? Doctor, dijo que podíamos provocar ¿qué? Un trismus. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. Anotamos esta otra diapositiva, por favor. Entonces, como hemos comentado, el cálculo incorrecto de la dosis puede llevarnos al fracaso de nuestro bloqueo. Entonces, no debe de ser ni dosis de más ni dosis de menos, sino que la dosis muy específica para cada tratamiento que nosotros vamos a realizar. Entonces, sabemos que la cantidad de solución anestésica va a depender mucho del grosor y la densidad del hueso. Entonces, esta variación depende mucho de cada paciente y depende mucho de la anatomía local. Si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos hablando de la región del maxilar,
dijimos que había 2 zonas en donde en el maxilar la cortical es más gruesa y la anestesia por infiltración nos puede costar más trabajo. Entonces dijimos que esas zonas eran la jiba canina y en la otra zona era el contrafuerte malar, que está relacionado hacia la región del primer molar superior. Entonces, bloquear con la técnica supraperióstica el primer molar superior y bloquear el canino es más complicado porque en esa zona el hueso es más grueso. Entonces, aquí se recomienda aumentar la dosis de anestésico local para poder bloquear de una forma más efectiva. Entonces, en esta zona sabemos que hay que poner un poco más de anestésico para que sea más la concentración y funcione nuestra técnica, que sea más eficaz. Y también sabemos que otra variación para poder calcular la dosis correcta, que es lo que veníamos comentando, que la constitución física del paciente. Y hay pacientes que van a ser más grandes y más fuertes, entonces esos pacientes sabemos que las corticales van a ser más gruesas y por eso nos va a costar más trabajo. Por ejemplo, para mí como cirujano maxilofacial, si voy a operar un paciente de una cirugía ortognática y le voy a operar la mandíbula, esa mandíbula la tengo que fracturar y acomodar en una nueva posición. Para mí como cirujano maxilofacial me cuesta mucho más trabajo fracturar una mandíbula, obviamente de un paciente masculino de complexión robusta, que fracturar la mandíbula de una paciente femenino de una complexión más fina. Entonces, siempre nosotros en el área odontológica tenemos que estar considerando las complexiones de cada paciente para poder ofrecer todos nuestros servicios. Entonces, en un paciente mayor, de mayor constitución física, tenemos que aplicar más anestesia local que en pacientes que son más pequeños y que son de una constitución más frágil. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta diapositiva? No, doctor. ¿No? Ok. Ok. Entonces pasamos a esta otra diapositiva, por favor, anótenla. Entonces, lo que hemos comentado, la elección incorrecta de la técnica obviamente nos va a llevar al fracaso en nuestro bloqueo. Entonces, la anestesia, que puede ser adecuada para un tratamiento de caries, también es inadecuada para un tratamiento de extracción de un diente retenido. Entonces, obviamente, el diente retenido pues implica mucho más manejo quirúrgico.
necesitamos levantar la encía, necesitamos cortar el hueso y entrar a una zona cada vez más profunda. Entonces, a diferencia de realizar un tratamiento para retirar una extracción, para poder retirar un diente, una caries que esté muy pequeña. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto en esta imagen, podemos entenderlo muy bien. En el maxilar superior, si yo voy a quitar una pequeña caries, por ejemplo, aquí en los premolares, en los caninos, voy a quitar una pequeña caries, entonces yo voy a colocar anestesia supraperióstica, que ya sabemos que es diferente a la anestesia troncular, que ya hemos venido explicando. Entonces yo coloco nuestro anestésico ahí en una zona cerquita a periapical, a la zona del diente que vamos a atender, y con esa cantidad de anestesia que coloquemos, con la mitad de un cartucho o con un cartucho, va a ser suficiente para poder quitar la caries que nosotros estamos atendiendo. Pero si, por ejemplo, voy a quitar un canino que se quedó retenido y se quedó adentro del hueso y se quedó muy arriba, entonces este canino yo no lo voy a poder bloquear con un simple bloqueo supraperióstico. Entonces aquí yo voy a necesitar hacer una anestesia más profunda y una anestesia más efectiva. Entonces voy a tener que hacer ahora una anestesia troncular. Ya no voy a hacer un bloqueo solamente supraperióstico, sino que voy a tener que bloquear todas las ramas desde el punto más alto. En este caso tendría que bloquear el nervio infraorbitario, que ya después vamos a ver cuál es la técnica de estas anestesias tronculares, pero ya que desde ahorita vaya quedando claro que existen diferentes técnicas para diferentes técnicas anestésicas para diferentes procedimientos, sobre todo si son quirúrgicos. Si son odontólogos y nada más están practicando las puras rehabilitaciones orales, realmente los odontólogos no necesitan practicar otro tipo de anestesias que no sean las supraperiósticas y que no sean los bloqueos del nervio dentario inferior y el nervio mentoniano. Con esas técnicas es más que suficiente para un odontólogo general. Pero si van a realizar tratamientos quirúrgicos, entonces sí deben de dominar estas técnicas de bloqueo tronculares, como la técnica de anestesia infraorbitaria. Si nosotros bloqueamos todo el nervio infraorbitario, vamos a bloquear todas las ramas nerviosas que van a llevar información sensitiva desde premolar hasta incisivo, con solamente colocar un solo bloqueo. A diferencia de que si quisiéramos bloquearlos con una anestesia supraperióstica, tendríamos que ir bloqueando diente por diente y no podríamos anestesiar la zona donde se encuentra hipotéticamente nuestro canino. Entonces, por eso, aquí no nos queda otra opción más que hacer un bloqueo del nervio infraorbitario, que esta ya es una anestesia troncular. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Espero que sí quede entonces muy claro. Cualquier cosa, de todas formas, con toda la confianza me pueden preguntar. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase y continuamos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nada, Gracias. que estén muy bien. Hasta luego.